Buenas tardes, hermanos. A ver, otra vez, mejor. Somos misioneros, no hay que ganar al mundo. No me pueden decir buenas tardes. Buenas tardes. Eso, por ahí sí. Yo todavía estaba pensando en la música y estoy acá adelante meditando en un poco en la alabanza. Qué preciosas las alabanzas que cantan. Aparte, las calidades de voces son espectaculares. Si viniera alguien que contrata para talento, yo creo que se los llevan a todos ustedes, ¿eh? Pero estoy agradecido al Señor. La verdad que tengo que serle muy honesto. Yo cada vez que alguien canta y después termina de cantar, yo tengo la costumbre de aplaudir. Entonces he estado todo el rato con las manos ahí con ganas de aplaudir, pero me voy a quedar con las ganas, parece. Pero estoy agradecido, ¿sí? Sí, aplauden aquí, ¿no? ¿Hacen algo así ustedes? Para mí el aplaudir es como decir gracias por el ministerio que has hecho. Es tantas cosas lindas que hace la gente y se esfuerza muchísimo. Uno no tiene idea, pero todos los desvelos que toman para presentar esto, yo digo gracias al Señor por los talentos que da. Entonces nosotros usamos las palmas para eso, no para otra cosa. Sabemos que la gloria es para Dios, ¿cierto? Somos más que entrenados de eso. No estamos pensando en llevarnos la gloria, pero gracias a los que han cantado porque realmente alegra nuestro corazón y nos ministran con su alabanza. Muchas gracias. Hoy día estamos en esta pregunta, ¿qué es la ventana 1040? Ayer plantamos el desafío. ¿Cuántos estuvieron ayer? Levanten la mano los que estuvieron ayer, a ver. Vaya, en la mitad más o menos. Predico lo de ayer de nuevo no alcanzamos. Ayer planteamos el desafío de lo que es obedecer básicamente al Señor, y lo que es la ventana 1040 al final de la predicación, al final del estudio, fue reconocer que la ventana 1040 existe por culpa de la iglesia. De alguna manera somos nosotros los culpables de que esa ventana exista. También les enseñé ayer, o les mostré un poco mi corazón respecto a lo que es este tema de la ventana 1040, porque es un tema muy alejado de la realidad nuestra. Por cultura, por religión, por distancia o geográfica, por un montón de factores que están allá, porque no es nuestra preocupación diaria la ventana 1040. Y estuve mencionando el concepto ventana 1040, y la mayoría no tenía idea de qué es la ventana 1040. Entonces hoy día esta primera sesión, vamos a hacer lo que es explicar qué es la ventana 1040, y me gustaría comenzar con un video. ¿Lo tenemos, cierto, el video? ¿Sí? ¿Tenemos todo listo? Ok, hay un video que me gustaría que lo vieran primero, escuchen, vean, y después de eso retomamos lo que es esta parte de comenzando, que es la ventana 1040. Si me apagan las luces sería súper lindo, y vamos a ver este video pequeño de 4 o 5 minutos. La mayoría de las almas todavía no alcanzadas por el Evangelio se encuentran en una región del mundo desde el norte de África hasta Asia. El misionero cristiano Louis Bush se refirió a este listón del mundo como la ventana 1040 por primera vez en 1990. Él le puso este nombre por lo cual esta región se encuentra entre 10 grados y 40 grados latitud al norte del Ecuador. De los 55 países menos evangelizados del mundo, el 97% de su población vive dentro de la ventana 1040. Se ha estimado que solo 1.25% de las ofrendas misioneras se han designado para la obra misionera dentro de la ventana 1040. La evangelización abierta es difícil y en algunos lugares humanamente imposible, debido a las restricciones gubernamentales. Más de 2/3 partes de la población del mundo, o sea, 3.2 mil millones de personas, viven dentro de la ventana 1040. Los centros de operaciones del Islam, el hinduismo y el budismo se ubican dentro de la ventana 1040. Aquí se representan 59 países, el más poblado siendo el país de China, con más de 1.3 mil millones de habitantes, cuya religión predominante es el budismo,
en la cual se espera que el hombre imperfecto llegue a la perfección. Las condiciones de pobreza y falta de alimentación son más evidentes en los países norteafricanos y en la India. En la India, aunque se estima que hay suficiente ganado para alimentar a la población entera por más de 5 años, hay hambre, debido a que su religión, el hindú, no permite que la gente mate a las vacas, pues creen que son sagradas. Aparte de esta creencia, adoran a más de 3000 dioses falsos que incluyen a las ratas y otros animales que llevan enfermedades mortales para los hombres. En África, vemos cómo el hambre y el SIDA han tomado al continente entero. La gente adora a sus padres muertos como a dioses falsos, pero estas gentes, pueblos y naciones necesitan más que solo un médico. Necesitan al gran médico. Necesitan más que solo el agua potable. Necesitan el agua de vida. Hay personas en esta región que nunca han escuchado del amor que Dios tiene para ellos. Nunca han escuchado el nombre precioso de Cristo. Pero, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo los predicarán si no fueren enviados? Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué siente en su corazón para estas multitudes? ¿Qué hará usted para cumplir con el mandamiento que Cristo nos ha dado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? La ventana 1040 es más que una ventana de miseria y necesidad, más que opresión y tristeza, más que solo una ventana de hambre y falta del Evangelio. Es la ventana de oportunidad de llevar almas al hogar celestial. ¿Qué harás con esta oportunidad? ¿Irás? ¿O simplemente mirarás a través de esta ventana con apatía, como tantos más lo han hecho? No desperdicies esta gran ventana de oportunidad, la ventana 1040. Ok, ahora sí, eso. Algo de la ventana 1040. En el año 1990 se le colocó así este nombre, ¿cierto? Pero en el fondo lo que estamos diciendo es que la ventana 1040 tiene que ver con los países menos alcanzados por el Evangelio. Si me puedes poner la otra proyección, por favor. Eso. Ahí está. La ventana 1040. Son los países menos alcanzados por el Evangelio. Son los países que forman parte donde se concentran las más grandes necesidades espirituales del mundo y los países más poblados. Por ejemplo, en esta ventana están los países como India, que tienen 978.600.000 habitantes, por ejemplo. Para que tengamos un referente, nosotros como país, ¿cuántos millones somos? 17 millones, ellos son 978 millones. ¿Ya? Ahí están repartiendo las copias, por si acaso ahí está. Eso, voy a esperar un minuto para que la repartan porque eso, cada uno de ustedes debe tener apuntes para que no esté volviéndose loco apuntando muchos detalles. Ahí tiene apuntes. La primera hoja es la que vamos a ver ahora juntos y la otra es para la segunda parte, el segundo estudio. India, 978.600.000 habitantes. Indonesia, por ejemplo, tiene 204 millones de habitantes, 700.000 habitantes. China, 1 billón. Decían 1.3 millones, 1 billón, 200, aquí el número es 1.254.400.000 habitantes. Es una cantidad de gente increíble. Y nosotros somos 17 millones, es decir, nuestro país no es nada, probablemente es una villa, es una población en otros países. Es increíble la cantidad de gente que hay en estos países. Y ahí está la ventana 1040, es parte de esto. Parte de la lista de estos países son Afganistán, Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Benín, Bután, Burkina Faso, Camboya, Chad, China, Chipre, Egipto, Etiopía, Filipinas, Gambia, Gibraltar, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Irán, Irak, Israel, Japón, Jordán, Corea, Norte de Corea, Kuwait,
Laos, Hong Kong, India, Lebanón, Libia, Macao, Mali, Malta, Mauritania, Morocco, Myanmar, Nepal, Níger, Omán, Pakistán, Portugal, Qatar, Senegal, Sudán, Siria, Taiwán, Tajikistán, Tailandia, Tunisia, Turquía, Turkmenistán, los Emiratos Árabes, Vietnam, oeste del Sahara, Yemen, etc. Estos son más o menos los países que están en todo esta que se llama la ventana 1040. Las religiones predominantes de esta ventana. Y ahí están más o menos los países que más siempre escuchamos, ¿cierto? ¿Quién no ha oído de China, India, Indonesia, Japón, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, Turquía, Irán? Países que nosotros hemos escuchado de ellos. No tenemos idea de su vida, nada, pero sabemos de estos países. Esta es la ventana 1040 que nosotros entendemos. Esta parte del mundo es la ventana 1040. Podemos observar que el mundo musulmán se encuentra prominentemente desde el norte de África, en el norte de África hasta el medio oeste, un bloque que representa más de 700 millones de personas. A la mitad del mapa se encuentra el subcontinente de la India, donde predomina el hinduismo, que también constituye una población de más de 700 millones. En la parte derecha del mapa se encuentra el mundo budista, que abarca toda la China. Déjenme mostrarles si tengo ahí. Esto es más o menos lo que les acabo de comunicar. Esos son los colores que el Islam, color verde, hinduismo, ¿cierto?, budismo, y los que se declaran no religiosos o ateos, potencialmente o mayoritariamente. Más de 4.000 millones, y voy a retroceder un poquito acá, más de 4.000 millones o 4 billones de personas viven en esta parte del mundo. ¿Qué significa eso? Que son aproximadamente el 70% de la población mundial. El resto, el 30%, estamos todos los demás. En esta ventana 1040, el 70% de la población mundial vive. Eso es increíble. Y ojo con esto, de los 4 billones de personas que viven dentro de la ventana 1040, aproximadamente el 70% de ellas tiene menos de 35 años. Es decir, el 70% de toda esta población es joven, muy joven. Tienen menos de 35 años. Muchos jóvenes en este lugar, emprendedores, y tiene que encontrar en esto una ventaja. Los jóvenes son un poco más abiertos a escuchar, a hablar. Los que son ya de más edad son más rígidos en lo que creen, por bien o por mal, pero los más jóvenes están abiertos a nuevas ideas, anhelan saber. Ya no es que aceptan cualquier cosa, sino que quieren evaluar las cosas, y esto puede ser una gran ventaja misionera. En esos países existe un promedio, y escuche esto, de 1 misionero por cada 1.000.000 de personas que habitan en ese sector. Por cada 1.000.000 de personas solo existe un misionero que pudiera hablarles del Señor. Otra cosa, y es interesante esto, son países de importancia bíblica. Son interesantes, estos países son de importancia bíblica. Por ejemplo, si usted se fija al centro aquí, en este sector acá, ¿qué país está ahí? Israel. Usted sabe que el Señor Jesucristo era parte de la ventana 1040. Y el apóstol Pablo y los discípulos trabajaron en esta zona de la ventana 1040 y se extendieron un poco más, obviamente saliéndose de ella, pero es ahí donde se hizo la ventana 1040, fue parte del ministerio de Jesucristo fuertemente. En el Antiguo Testamento, ¿dónde comienza la civilización más antigua? ¿Dónde comienza? Mesopotamia. En ese sector. Es decir, al centro mismo de la ventana 1040, todo lo que es la Biblia y todo lo que es la historia bíblica se desarrolló. Egipto, Israel, Babilonia, todos estos lugares que en la Biblia conocemos tienen que ver actualmente con la ventana 1040. Fue en muchas de estas naciones donde el nombre de Dios y su poder llegó primero. Qué interesante que en estos lugares llegó primero el Evangelio y llegó primero el poder de Dios, la palabra de Dios, y hoy día es el lugar con menos cristianos en el mundo entero. No hay un lugar que le compita a la ventana 1040. Son los incrédulos. El más alto estándar de incredulidad se encuentra allí.
Qué interesante que al principio Dios fue el lugar donde trajo su palabra, trajo a su gente. Siempre hablamos de esto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, pero hoy por hoy son el grupo más perdido de todos. Actualmente este espacio geográfico incluye 61 países. De los 50 de los países menos evangelizados del mundo, escuche esto, 37 de estos países están dentro de la ventana 1040. Más aún, esos 37 países comprenden el 95% de la población total de los 50 países menos evangelizados. O sea, ahí está la bandera más flameante de la incredulidad o de la falta de cristiandad o de cristianos y de evangelio. Ahí está, ahí se encuentra, en estos países. Son países, y otra verdad de estos países, son países altamente necesitados. Esta foto para mí es conmovedora. Escuche esto, 8 de cada 10 personas viven en condiciones de extrema pobreza. El 87% de la gente representa a los habitantes más pobres del mundo. ¿Qué tan pobres? Bueno, la mayoría de la gente sobrevive con un promedio menor a $500 al año. Es decir, si usted hace las matemáticas y la transformación, $500 en Chile actualmente equivalen a 350.000 pesos chilenos. Al año ellos deberían recibir, o mensualmente, por lo tanto ellos reciben un total de 29.000 pesos mensuales. Con eso vive la gente típica allá, con 29.000 pesos mensuales. Eso es todo lo que recibe cada mes, para alimentar a una familia, para sustentar enfermedades, para traslado y cualquier cosa. Entonces la pobreza es mucha, es mucha. La gente muere de hambre, prefiere morir de hambre que matar una vaca, porque para ellos son dioses. ¿Se dieron cuenta que hasta las ratas son sagradas? Nada se comen, nada tocan, todo para ellos es un dios. Es interesante que esta gente corre a bañarse en un gran río una vez al año, hacen un gran proselitismo y se van a bañar a un cierto río que está altamente contaminado. Y ellos se bañan ahí y ellos toman el agua, ellos piensan que ese río una vez al año les da sanidad. Y la gente muere. Hace poco en la noticia salió que 2.000 personas fueron atropelladas en un proselitismo. 2.000 personas que por su equivocada fe murieron. Solo por el atropellamiento de la multitud de gente corriendo hacia este tipo de religiones y de credos. Son gente, hermano, altamente pobre. Los niños sufren muchísimo. Hoy la prostitución es altísima. Es que el hambre es mucha. El hambre empuja a la gente a hacer cosas que ni ellos quisieran hacer. Los cristianos comprometidos no pueden ignorar algo, que la realidad de que hay una notable coincidencia entre los países más pobres del mundo y aquellos menos evangelizados. Mire qué interesante. Son gente que no tienen a Cristo y son la gente más pobre del mundo. ¿Hay una asociación en eso? Por supuesto. Yo no sé si tú cuando llegaste a Cristo el Señor no te ha bendecido. ¿Te ha bendecido? A lo mejor no es millonario usted, pero te aseguro algo, tu situación económica también fue cambiada. No predicamos el evangelio de la prosperidad. No creemos en eso, pero sí creemos en un Dios que nos prospera, en un Dios que nos da más de lo que teníamos, porque también el pecado arruina a la gente. En cambio, Cristo trae libertad, y en esa libertad te prospera, te ayuda. ¿Cuánta gente partió en una pobreza y hoy día tienen cosas que nunca pensaron, nunca soñaron tener porque Cristo llegó a sus vidas? El Señor es bueno con nosotros. El Señor dice, no te desampararé, ni te dejaré. Si el Señor le provee de diferentes cosas a las aves y cuida de eso, más cuida de nosotros. Entonces el Señor es bueno con nosotros. Nosotros tenemos un buen Dios. Ellos tienen dioses crueles y tienen en su imaginación dioses que le deben ellos todo y le dan todo. Son altamente fieles a sus dioses, aunque sus dioses lo están llevando al infierno y no le dan nada en esta vida. Esa es su mentalidad. Son países altamente necesitados. Cerca de 2.4 billones de personas muestran este perfil de pobreza dentro de la ventana 1040. Y a pesar de ello, a pesar de todo esto, del total mundial de misioneros, y esto es una cosa difícil de creer, pero es la verdad y somos culpables de ellos, a pesar de ello, del total mundial de misioneros, apenas el 8% de misioneros trabajan entre estas personas. El otro 92% está radicado y está ocupado en otras partes del mundo. Solo el 8% de los misioneros están allá. Otra realidad, son gente
azotada o son países azotados por el enemigo. La ventana 1040 incluye numerosas fortalezas de Satanás. Qué difícil, hermanos, es entrar a un lugar donde Satanás lo tiene cercado, lo tiene protegido, lo tiene con barreras y le puso unas barreras grandes allá. 3 religiones que son predominantemente fuertes. ¿Cuáles son estas 3 religiones? Hinduismo, el que tenemos ahí, los budistas y los seguidores del Islam, que son los musulmanes. Ellos son tan proselitistas y tan fieles en su religión que ellos son capaces, por lo menos los musulmanes, de matar al cristianismo. Ellos no quieren que el cristianismo entre, los budistas tampoco. Nadie quiere que el cristianismo entre a este lugar. Y Satanás ha acercado con muchas mentiras a esta gente y las tiene esclavas de una filosofía absolutamente equivocada. Billones de gentes que viven en la ventana han sufrido no solo la pobreza y enfermedad, ellos también se han quedado sin la transformación del poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? Léalo conmigo, porque este es el ejemplo vivo de la verdad que expresa 2 Corintios 4:4. Si no hemos tocado mucha Biblia es porque estamos compenetrándonos en la realidad secular, no en lo que dice el mundo. Pero si hay algo que se refleja en esta ventana 1040 es lo que dice 2 Corintios 4:4. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ellos son el ejemplo vivo de personas que el enemigo los tiene cegados, cegó su entendimiento porque no es lógico lo que hacen ellos. Muchos de sus credos y de sus dogmas son ilógicos y nosotros decimos, pero eso ni siquiera por ser evangélico diríamos que es ilógico, sino por ser humano y por tener un raciocinio, pero ellos han dejado eso a un lado y le han hecho caso a este tipo de prácticas religiosas que son increíblemente dañinas a las mismas personas. El 95% de las personas en este lugar no han sido alcanzadas por el mensaje del Evangelio. Ellos pueden morir hoy sin conocer a Jesús, la mayoría de ellos lo va a hacer. La mies es mucha. Ayer leímos un pasaje que dice que Jesús miró, tuvo compasión. ¿Por qué? La mies es mucha, los obreros pocos. ¿Qué pasa con la mies que no se alcanza a recoger? El destino final de ellos es el infierno. Por eso a Jesús se le partió el corazón cuando miró a las multitudes. Pareciera que Jesús en ese minuto estaba pegando una mirada a lo que hoy día estamos viendo. Multitudes de gente perdiéndose, muriendo, yendo al infierno. Mucha gente que recoger y pocas manos que quieran trabajar. Este fue el desafío ignorado por la iglesia. ¿Por qué es un desafío ignorado por la iglesia? Porque el 85% de los misioneros cristianos en el mundo hacen la obra misionera en los países alcanzados, evangelizados y no resistentes al cristianismo. La mayoría de los cristianos misioneros de hoy están en lugares que cualquiera de nosotros podría estar, pero pocos se atreven a romper esta barrera, a ir a un lugar como un lugar musulmán. Qué difícil es encontrar a alguien allí. Solo el 8% está yendo a este lugar. La iglesia ha ignorado que tenemos que orar por este lugar para que Dios levante personas y las envíe a lugares tan difíciles como la ventana 1040. Menos del 1% es donado para la obra misionera mundial en la ventana 1040. Casi toda la gente ofrenda para proyectos en nuestros países y en otros países, pero en la ventana 1040 las ofrendas no entran tampoco. Si cada cristiano, hermano, en cada iglesia pudiese donar, fíjese en esto, el 0.2 de sus ingresos, fuera posible, hablando en dólares acá por lo menos, esto me lo envió un amigo que vive esta realidad, que trabaja con gente en la ventana 1040, me dice, fuera posible anualmente iniciar una iglesia en donde no existe ninguna. Si uno diera, no sé, en la cantidad aquí 0.2 de $100, ¿cierto? Que diera 20 centavos. Cada uno se podría levantar ahí anualmente una iglesia en donde no existe ninguna. Pero la gente no tiene interés de invertir en la ventana 1040 tampoco. El problema más grande es que el 87% de nuestros gastos o de los gastos en la obra misionera están en obras ya establecidas, en donde la gente ya es cristiana o ya está evangelizada.
El 87% de todos nuestros recursos misioneros se van donde ya hay iglesias, ya hay evangelismo, ya hay personas que han ganado, que ya están ganadas para Jesús. ¿Quién es la única culpable? La iglesia. Somos nosotros. Vaya a Romanos, por favor, capítulo 15, un pasaje que ayer no terminé de exponer y me interesa mucho. El apóstol Pablo tenía una mentalidad. Romanos, el capítulo 15. Versículo 20 y 21. Dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ventana 10:40. Usted puede leer este versículo y Pablo tenía una mentalidad. ¿Cuál era? Si ya hay evangelio en este lugar, yo voy a ir donde no hay. Quiero que entienda algo, Pablo no estaba luchando con una denominación particular. Y también ustedes tienen que abrir los ojos a lo que es las misiones, queridos hermanos. Las misiones no las hacemos solo los bautistas. De hecho, si la misión fuera hecha por bautistas, todavía no se abre la misión. Porque tenemos que reconocer que los bautistas no somos los más entusiastas con hacer misiones. Pero son cristianos, hermanos en la fe, que si bien es cierto usted podría discutir de alguna doctrina con ellos y no estar de acuerdo, te digo algo, hay gente que tiene más corazón que nosotros para ir a esos lugares. Hay gente que gasta su vida y estaría dispuesto a morir si fuera necesario por ganar un musulmán, y lo harían. La mentalidad del apóstol Pablo no era denominacional, sino la necesidad que había en estos pueblos no alcanzados. Y el versículo 20 dice: de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Porque el evangelio, hermano, es un esfuerzo, es algo de hacer esa fuerza espiritual de ir a un lugar y de mirar un lugar y de sacrificar algo de nosotros. Estoy tratando de transmitir este concepto en mi iglesia. No hay realmente buen servicio si no hay sacrificio. ¿Se ha puesto a pensar en eso? No hay grandes servicios si no hay grandes sacrificios. A las 7:30 de la mañana yo me reúno todos los sábados con un equipo que estoy formando para que sean ancianos en mi iglesia. Y tienen que llegar a las 7:30 de la mañana a estudiar Biblia. ¿Qué hicieron el viernes? No lo sé, no me importa. Yo lo necesito el sábado a las 7:30 de la mañana. Uno de ellos el otro día estuvo todo el viernes enfermo del estómago, estaba en un ministerio, algo le cayó mal, no durmió, pasó toda la noche en el baño, pero le digo algo, 7:20 de la mañana estaba allí. Me encanta su mentalidad, él quiere aprender. Entiendo su salud, entiendo todo, pero él entiende otra cosa. A pesar de eso yo voy a estar. Querido hermano, la medida de nuestro servicio también se mide a través de nuestro sacrificio. Si nada cuesta, no se valora tampoco. Nosotros debemos entender que el campo, la ventana 1040, no va a ser sencillo llegar allá. La gente que va a ese lugar le cuesta. ¿Por qué? Porque llegan allá y todos se olvidan de ellos. Es fácil olvidar un misionero, ¿o no? Es muy fácil olvidar un misionero. Usted váyase de misiones y el primer mes te llenan de cartas, el segundo mes la mitad de las cartas, el tercer mes ya no te llega ni una carta, y después tienen que estar escribiendo, ¿me pueden mandar una carta? Y las ofrendas son algo parecido. Pero si usted se va a ir para que lo llenen de cartas y para que lo llenen de ofrendas, no se vaya. Porque así como se fue, así como volverá. Necesita ir muy entendido a qué va. Voy a abrir campo, como dice acá, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. No quiero empezar la obra o continuar la obra que otro ya comenzó. Síganla ustedes. Pero Pablo se veía como esa persona punta de lanza o cabeza de lanza que abriría las puertas donde nadie las había tocado todavía. Y esa mentalidad nosotros los creyentes acá en Chile debemos tenerla. Donde no se ha abierto una puerta tenemos que ir a abrirla. ¿Se puede? Bueno, siempre se puede, pero la pregunta es ¿quién va a ir? ¿Quién va a gastar ese tiempo? Versículo 21, sino como está escrito, y esto lo inspiraba el apóstol Pablo, lo escrito, lo que Dios dejó hace mucho tiempo en el libro de Isaías. Pablo miraba las escrituras y decía, esto está escrito hace mucho tiempo,
Y este era el deseo de Dios. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán. Y los que nunca han oído de Él entenderán. Qué precioso versículo. Para Pablo era su lema. Si usted me pregunta cuál era el versículo lema del apóstol Pablo, yo creo que era este. Porque este versículo reflejó en su vida. Su anhelo era cumplir Isaías 52:15. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por supuesto, en Chile también tenemos gente así, que nunca han oído. Algo tenemos de eso todavía. No en Santiago probablemente, pero usted vaya a regiones. Yo cuando viajé a Chiloé, un par de viajes misioneros, me sorprendí muchísimo que en ese lugar todavía no sabían quién era Jesús. No sabían. Y tú les preguntabas, ¿tú conoces de Jesús? Jesús, no sé quién es. No habían escuchado el nombre Jesús. Es una cosa que a ti te impacta porque tú estás acostumbrado a hablar de Jesús y ya la gente por último lo rechaza o lo acepta, pero sabe de qué estamos hablando. Allá no. Hay regiones todavía en nuestro país así, pero no quiero enfocarlos ahí, sino pensar que si así hay lugares en nuestro país, somos altamente responsables nosotros. Y también somos responsables de la Ventana 1040 a tratar de llegar a ese lugar con un solo anhelo, que la gente que nunca escuchó ahora pueda entender un nuevo mensaje, un mensaje muy antiguo, pero que para ellos es nuevo, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. La única culpable es la iglesia. Y necesitamos comenzar a trabajar en pos de una respuesta. La iglesia ha ignorado mucho tiempo este problema de la Ventana 1040, creyendo que no es su problema, pero lo es. Este es nuestro problema. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y eso va a ser lo que vamos a hablar en unos minutos más. Vamos a orar, ¿qué les parece? Quiero que ores y gastes un tiempo, por favor, orando. Y ora de esta forma, Señor, levanta siervos, levanta misioneros para la Ventana 1040. Yo te pido que ores así. Hemos tratado de ayer orar de esa forma y hoy día también. Ruégale al Señor. Señor, quizás yo ni me veo en ese lugar, ni me imagino en ese lugar. Pero por favor, levanta siervos. Levanta personas que puedan ir a esta Ventana 1040. Son los países menos alcanzados. Y tú, Dios, los conoces. Allí estuviste tú primero, marcando presencia, tu palabra, tu poder. Hoy día, pueblos absolutamente cerrados. Poco a poco Dios está abriendo las puertas allí. Con valientes, con hermanos realmente valientes, pagando un precio mortal. Porque una de esas personas conozca a Jesús. ¿Qué te puedo pedir yo a ti? Ora por lo menos por ellos. Y oremos por ellos. Padre Celestial, es tan importante, Dios, abrir este tema de conversación, comenzarlo por lo menos en nuestra mente. Quizás, Señor, a través de fotos en nuestra imaginación un poco podemos viajar y ver la grande necesidad que hay en estos pueblos. Pueblos tremendamente afectados, Señor, porque no te conocen. Han decidido, Señor, Satanás ha hecho una jugada en aquellos lugares donde ha cercado a esta gente. Gente, Señor, que en el fondo tienen una imagen, una apariencia de religión profunda, pero que también padecen de esa gran necesidad espiritual. Por lo tanto, Señor, es gente que te necesita, es gente, Señor, que necesita entender el Evangelio verdadero. Por eso oramos por aquellos valientes que están en aquel lugar. Señor, somos responsables como iglesia. Somos responsables como creyentes. Y ayer aprendimos, Señor, que para involucrarnos en las misiones, lo primero que tenemos que hacer es rogar. Y queremos rogar por estos pueblos no alcanzados. Hay tanta gente allí, Señor, que está muriendo sin Jesús. Hay tanta gente allí que está yendo al infierno. Es verdad que en nuestros países también mucha gente muere sin Jesús, pero en estos lugares, Señor, hay una barrera increíble. Y oramos para que tú derribes estos muros y que tu palabra corra y sea glorificada. Si el lema de esta conferencia es haz que la palabra corra, queremos que esa palabra corra, Señor, también en la Ventana 1040.
Empieza, Señor, a hacer un surco de tu palabra para que gota a gota pueda llegar tu palabra a ese lugar y se genere, Señor, un canal en el cual tu palabra como agua fresca pueda llegar a estas personas. Bendiga a nuestra hermana que está en Marruecos. Ayúdala, Señor. Provéele, susténtala, junto a otras hermanas que estaban en ese lugar. Bendígales, Dios. Ayúdales, dale fuerza. Guíales, Señor. Sánala. Ella necesita, Señor, sentir todas sus fuerzas para aplicarlas en aquel lugar. Y a nosotros, Señor, por favor, no nos quites nunca el pensamiento de la ventana 1040. Ayúdanos a pensar siempre en la necesidad que hay en estos pueblos. Que te adoren, que te alaben, que te conozcan. Para que tú traigas a ellos libertad y bendiciones. Gracias, querido Dios, por este tiempo de compartir la información, la importancia de considerar estos pueblos no alcanzados. En el nombre de Jesús, amén.